Alabado sea el Señor, hermanos. Les invito a que busquemos en la palabra del Señor el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Vamos a dar lectura en el capítulo número 10. Evangelio según San Lucas, capítulo número 10, versículos 25 al 37. Lucas 10, 25 al 37. Leemos unidos esta porción de la Escritura que dice de la siguiente manera: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Oremos al Señor, hermanos. Bondadoso y eterno Dios, una vez más en el nombre sagrado de Cristo Jesús estamos en tu presencia, alabando tu nombre, Señor, porque tú eres digno de recibir honra y gloria, adoración, cada momento, cada instante, cada segundo. Nuestro espíritu debe estar en alabanza y en adoración hacia ti, Señor, porque eres digno de ello. Te alabamos, pues, Señor, con todo nuestro corazón. Te alabamos, Dios eterno. Y en esta hora también, Señor, te damos gracias porque tú permites que podamos reflexionar sobre tu palabra. Pero queremos hacerlo, Señor, bajo la guía de tu Espíritu Santo. Que no sean palabras humanas, sino que sea el mensaje que tú tienes para tu pueblo y que tú nos enseñes en este día, Señor, cuál es el propósito por el que nos has reunido aquí, la enseñanza que tienes para cada uno de nosotros. Nos permitas asimilarla, nos des un oído ungido, un corazón dispuesto y sobre todo nos permitas, Señor, llevarla a la práctica. Te damos gracias, en tus manos está mi vida, Señor. A ti te ha placido usarme en esta ocasión. Te ruego, Señor, misericordia, conoces mis limitaciones, Señor, pero que no sea yo, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable. Por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Este pasaje de la Escritura se da en un momento, a una altura de la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya se ha vuelto común los ataques y las trampas que los religiosos de aquella época ponen al Señor. Varias veces en la Escritura, cuando llegamos a este momento y en los otros evangelios, nos hemos percatado que se acercan los fariseos, se acercan los saduceos, se acercan los escribas a plantearle preguntas al Maestro Divino con la intención de tenderle una trampa. Siempre se acercan para tentarle, dice la Escritura. Y esta no es la excepción. Aquí encontramos en este pasaje a un intérprete de la ley, como dice el versículo 23, un intérprete de la ley. Y se acerca para también probar al Señor,
probar al maestro, saber cuál es su respuesta a una pregunta y a partir de ahí pues poder tener evidencias para acusarlo de tergiversar las enseñanzas tradicionales. Dentro de este pasaje vamos a encontrar, hermanos, dos historias. Una historia que se da en el momento mismo de la acción, es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo dialoga con este intérprete de la ley, y una segunda historia que va a ser la parábola propiamente dicha. Entonces vamos a dividir esta reflexión en estas dos partes. La historia que tiene lugar en este diálogo entre nuestro Señor Jesucristo y el intérprete de la ley, y por otro lado, la parábola con la que nuestro Señor Jesucristo va a ilustrar la enseñanza que le da a este intérprete de la ley. Un intérprete de la ley, hermanos, es un especialista en la ley, es decir, una persona que ha estudiado toda la ley de Moisés y que es un experto, un perito en su interpretación, ¿verdad? Se trata de un experto en la ley. La Biblia del Jubileo dice que se trata de un doctor de la ley. La Biblia Dios habla hoy dice que es un maestro de la ley. Y la Nueva Traducción Viviente nos dice que es un experto en la ley religiosa. Y de hecho la palabra griega que se utiliza para designarlo, nómicos, deriva de nomos, que significa ley en griego. Entonces el nómicos es un experto, una persona conocedora a fondo, en profundidad, de la ley de Moisés. Esta persona, hermanos, se acerca a nuestro Señor Jesucristo y, como dice el versículo 25, se acerca para probarle. ¿Verdad? ¿Qué significa esto de para probarle? Pues para poner en evidencia, como dije hace un momento, ¿verdad?, ver cuál es la respuesta que nuestro Señor Jesucristo ofrece a una pregunta específica. Ya los religiosos de la época han visto que las enseñanzas del Señor no son como las que ellos predican, ¿verdad? No se parecen a las enseñanzas que tradicionalmente se aceptan en el contexto en el que nuestro Señor Jesucristo se desenvuelve, y entonces están buscando la manera de detectarle alguna falla, de identificar alguna interpretación que contradiga a la ley y en consecuencia poder acusarlo de estarse apartando y enseñando cosas contrarias a la ley. Este intérprete, hermanos, se acerca para probarlo. Y llama la atención que el versículo que leímos dice, se levantó y dijo, es decir, se pone de pie. La costumbre en aquella época era que el maestro permanecía sentado y el discípulo se ponía de pie, pero como una muestra de respeto, como una muestra de sumisión a la enseñanza del rabino, ¿verdad? Aquí el intérprete se pone de pie, pero su actitud física no corresponde con la actitud del corazón, ¿verdad? Porque la intención oculta es probar al Señor. Y lo va a probar haciéndole una pregunta que pareciera algo fundamental, una pregunta que pudiera parecer trascendente, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, la pregunta que hace, encontramos defectos en ella, porque la pregunta es, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? De origen, la pregunta en su planteamiento nos muestra un defecto, porque una herencia, generalmente una herencia, no se obtiene por méritos propios, ¿verdad? Una herencia se otorga por decisión del testador, ¿verdad? Por ejemplo, un padre de familia le hereda una casa a un hijo por el simple hecho de ser su hijo, ¿verdad? O le hereda un vehículo, un dinero en efectivo, una propiedad, pero sin que el heredero haya hecho nada por merecerlo, sino simplemente por haber nacido su hijo. ¿Verdad? Generalmente, digo, no hay necesidad de hacer nada para ganar una herencia. El intérprete plantea esta pregunta, pero además de eso, a través de la pregunta nos encontramos
que a través de esa pregunta refleja el pensamiento del religioso de la época. Para el religioso de la época, la vida eterna se gana por méritos, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? No confiando en la gracia de Dios, sino en mis propios méritos. ¿Qué debo hacer yo? ¿Cuáles son mis acciones? ¿Cuál es mi conducta? ¿Qué tipo de conductas debo observar para tener derecho a la vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo no contesta la pregunta, ¿verdad? Eso es algo que hay que llamar la atención. Y es que nuestro Señor Jesucristo es el maestro por excelencia, ¿verdad? Y sus métodos pedagógicos son métodos apropiados. ¿Qué es lo que hace el Señor? En lugar de darle toda una explicación basada en la ley, toda una explicación teológica o incluso una explicación basada en la gracia, lo que hace el Señor es formularle una pregunta. Va de rebote una pregunta para el intérprete de la ley, ¿verdad? Y le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, tú eres el intérprete de la ley, entonces no creo que no tengas una respuesta. Si tú te has dedicado toda tu vida, ¿verdad? O por lo menos un buen número de años a estudiar la ley, tú debes tener una respuesta a esta pregunta. Pero además, hermanos, el Señor Jesucristo acude al conocimiento del experto, porque si en algo podía estar de acuerdo el Señor Jesús con la respuesta que Él pudiera dar, es en lo que dijera la Escritura, ¿verdad? El intérprete tenía que dar una respuesta basada en la Escritura, es decir, en la ley de Moisés. Y eso nuestro Señor Jesucristo no vino a contradecir la ley, ¿verdad? Vino a cumplirla y vino a enseñar su verdadero significado. Entonces le pregunta al intérprete qué está escrito en la ley, ¿cómo lees? Lo lleva a que él mismo, basado en su experiencia y en su conocimiento, ofrezca una respuesta a esta pregunta. El experto no tiene problemas para contestar, ¿verdad? Porque se trata precisamente de un experto y responde con mucha precisión, aludiendo o repitiendo de memoria dos pasajes de la Escritura. El primero de ellos está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. De esta respuesta que da el intérprete, ambas respuestas podemos dividirla en dos partes y ambas tienen sustento bíblico. Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, la primera parte de la ley me dice que para ganar, esto dice el intérprete, ¿verdad? Para ganar, para heredar la vida eterna, debo amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y agrega, basándose en Levítico 19:18, que dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero entonces él agrega esta última parte, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El intérprete ha dado una buena respuesta. Toda la ley, nuestro mismo Señor Jesucristo ha dicho que toda la ley se resume en estos dos mandamientos, y que de estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Así lo dice en Mateo 22:40. El Señor Jesucristo, al parecer, casi da por terminada ahí la conversación, ¿verdad? El Señor Jesucristo le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. El Señor Jesucristo le contesta todavía con otro pasaje de la ley, Levítico 18:5 dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Es decir, tú estás contestándome bien, ¿verdad? Pues entonces guarda las ordenanzas, guarda los mandamientos. Por eso les dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Quieres saber cómo obtener la vida eterna, cómo heredar la vida eterna? Pues cumple los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Y hay que notar, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo no le da a este intérprete todo un discurso, ¿verdad?, teológico
sumamente elaborado y profundo, sino que lo desplaza del plano de la respuesta teórica que esperaba el intérprete, lo desplaza al plano de la práctica. Porque nuestro Señor Jesucristo no nos deja en un plano filosófico, ¿verdad? Como reflexionando frente a una taza de café y resolvemos los problemas del mundo. No, el Señor Jesucristo nos exhorta a la acción. Y eso es lo que hace con el intérprete, exhortarlo a la acción, a salir del terreno de las ideas abstractas para pasar al terreno de la práctica. Y demuestra con ello que no basta con saber, sino que hay que hacer, ¿verdad? Jesús llevó entonces a este experto de la ley a ese terreno. Y esto es a donde debe llevarnos a nosotros también el conocimiento de la Escritura. Porque la Escritura podemos compararla con un mapa de la vida, un mapa que el Señor nos ha dado para guiarnos precisamente hacia la vida eterna, ¿verdad? Pero muchas veces queremos hacerlo como hacemos cuando leemos un mapa que nos muestre nuestro país, por ejemplo, ¿verdad? Es muy bonito ver el mapa, imaginarnos el recorrido, pero a veces no queremos poner el pie en el terreno que representa ese mapa. Eso es lo que nos dice el Señor Jesús, que la vida del cristiano no se limita a lo teórico, no se recorre solo con los ojos, sino que la vida del cristiano es experiencial, es práctica, y se necesita todo el ser y toda la vida para recorrer ese camino. En la respuesta que nuestro Señor Jesucristo le da al experto, al intérprete de la ley, tal pareciera en una lectura superficial, tal pareciera que le dice que hay la posibilidad de ganar la vida eterna por obras, porque si le dice, pues haz esto y heredarás la vida eterna, pues entonces no haría falta la gracia, ¿verdad? Bastaría con hacerlo, ponerlo en práctica, y entonces aspiraríamos a heredar la vida eterna. Sin embargo, hay que darnos cuenta del tamaño de la tarea que le está planteando nuestro Señor a este intérprete de la ley. Le está pidiendo nada más y nada menos que ame a Dios de una manera infalible, que ame a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Verdad? Eso es amar a Dios de una manera infalible y a lo largo de toda la vida. Pero además le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces le dice, haz esto que has dicho y vivirás. Sigue tu propio consejo y vivirás. ¿Verdad? Vive así como tú lo has dicho y entonces heredarás la vida eterna. El gran problema es que el apóstol Pablo, como hemos escuchado en las predicaciones de la mañana, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice que para el hombre esto es imposible, ¿verdad? La ley es perfecta, la ley dada por Dios es perfecta. El hombre es el que está incapacitado por su naturaleza humana, por su naturaleza pecaminosa, está incapacitado para cumplir esa ley, ¿verdad? El ser humano está totalmente incapacitado para cumplir con esa ley. Hagamos de cuenta que le dice al intérprete de la ley, mira, aquí hay una barda de 5 metros, ¿verdad? Con tu propio esfuerzo bríncala y estarás en la vida eterna. ¿Qué podríamos sintetizar? ¿Cómo podríamos sintetizar esta indicación? Pues que es una tarea imposible. Para el ser humano es totalmente imposible. Tienes la parte teórica, conoces qué es lo que tienes que hacer, pero no puedes hacerlo. En otras palabras, es lo que le está diciendo nuestro Señor. Y digo, pareciera que ahí terminaría el diálogo, pero el intérprete, dice San Lucas, el intérprete queriendo justificarse a sí mismo, y ya decíamos al principio que el intérprete nos muestra la actitud del religioso de aquella época, el religioso que quiere salvarse por obras, que quiere salvarse gracias a lo que él puede hacer, ¿verdad? Entonces el intérprete quiere justificarse a sí mismo. En el lenguaje bíblico la palabra justificación significa alcanzar el lugar
de una persona que puede presentarse delante de Dios siendo acepto delante del Señor, ¿verdad? Este personaje nos muestra que pretendía conseguir que Dios lo aceptara por sus méritos propios. Y entonces, queriéndose justificar a sí mismo, es como si dijera, bueno, la ley me dice que ame a Dios sobre todas las cosas y que ame a mi prójimo. Ok, lo primero ya sé qué es. Amar a Dios significa, en la mentalidad del religioso, ¿verdad? Amar a Dios significa cumplir con la ley. Y eso lo he hecho durante toda mi vida. Recordemos otro ejemplo, ¿verdad? Del joven rico. Cuando el Señor le dice, cumple todos los mandamientos, dice, esto lo he hecho desde joven, ¿verdad? Así el intérprete de la ley podríamos pensar, por la respuesta que da a continuación, bueno, todo lo que es cumplir con amar a Dios, que es cumplir la ley, ya lo he hecho, pero ahora necesito saber quién es mi prójimo. Y entonces, queriéndose justificar, pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y en las preguntas de este intérprete, pues nos damos cuenta que se queda muy corto con sus preguntas en cuanto a calidad de las preguntas, ¿verdad? 2 preguntas que la ley contesta y que un intérprete debía tener respuestas claras para saber en ambos casos qué cosa está preguntando. Sin embargo, en su afán por exhibir al Señor, hace preguntas que demuestran que él entonces no era tan buen intérprete, ¿verdad? Un intérprete de la ley debía saber con toda exactitud quién es su prójimo. Este sujeto hace una pregunta basada en una interpretación sesgada del Levítico, ¿sí? Y de la época. Levítico 19, 17 al 18, Levítico 19, 17 al 18 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Levítico 19, 17 al 18. Cuando Levítico dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, y a continuación dice, sino amarás a tu prójimo, pues la consecuencia, la conclusión lógica que obtienen los religiosos de la época es que mis prójimos son los hijos de mi pueblo, es decir, mis conciudadanos, mis compatriotas, ¿verdad? Es una visión muy estrecha del término prójimo, pero era la que era aceptada en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. En el siglo I, los religiosos y por consecuencia el pueblo, porque era lo que se les había enseñado, consideraban que los gentiles no eran su prójimo. ¿Por qué? Porque no pertenecían al pueblo de Dios, sencillamente al pueblo elegido. Entonces los gentiles no eran su prójimo. Y todavía más, según ellos, Dios odiaba a los samaritanos, ¿verdad? Por razones étnicas, por razones de que según ellos seguían una religión contaminada, etcétera, ¿verdad? Un poco antes de este pasaje que estamos leyendo, hacia el año 8 o 9 aproximadamente de nuestra era, un grupo de samaritanos fueron y dejaron huesos en la plaza del templo, en una agresión totalmente clara contra la religión judía, ¿verdad? Y entonces decían ellos, bueno, Dios odia a los samaritanos, ellos tampoco son nuestro prójimo. Sin embargo, les faltó leer un poquito más adelante, Levítico 19, digo a este experto le faltó leer un poquito más adelante, Levítico 19, 34, dice, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. Le faltó leer ahí. Entonces, era una lectura selectiva de la palabra de Dios, porque la Escritura dice aquí que al extranjero que mora entre ellos también deben considerarlo como su prójimo. Pero digo, era una lectura selectiva. Nuestro Señor Jesucristo, después de que
el intérprete le pregunta quién es el prójimo, tampoco da una respuesta puntual, sino que entonces narra una parábola diferente a las demás, porque esta parábola no nos habla, o por lo menos no lo dice textualmente, ¿verdad? Muchas otras parábolas inician diciendo el reino de los cielos es semejante a, esta no lo dice. Las otras parábolas generalmente están dirigidas a un público extenso, a un público amplio. En este caso se trata de una parábola, podríamos decir, personalizada, ¿verdad? Es para darle una respuesta específica a este intérprete de la ley. Y entonces nuestro Señor Jesucristo narra una parábola, que como ya hemos leído, en síntesis se trata de un hombre que desciende de Jerusalén a Jericó. Literalmente desciende de Jerusalén a Jericó. Hay una gran diferencia de nivel de alturas sobre el nivel del mar, ¿verdad? Y entonces de Jerusalén a Jericó es una cuesta que hay que ir, en ese sentido es bajada. Un territorio muy a propósito para sufrir asaltos, ¿verdad? Muchas curvas, muchas cuevas, rocas, que eran muy aptas para esconder ahí a los ladrones. Pues un hombre bajaba, dice, de Jerusalén a Jericó, fue asaltado, lo hirieron, lo dejaron medio muerto y ahí lo dejaron tirado. Para el público, porque aunque la respuesta se está dirigiendo al intérprete, seguramente había más oyentes, ¿verdad? Pues esto era una escena un tanto común, como en nuestros días escuchamos tanto de asaltos y de situaciones tan graves de violencia que ya se vuelve algo común. Así que para ellos era algo común escuchar que en el camino de Jerusalén a Jericó asaltaron a alguien. Sin embargo, lo sorprendente de la parábola es que presenta primero a dos personajes que debían ser el paradigma del prójimo. En primer lugar, un sacerdote. Cualquiera del pueblo esperaría que un sacerdote que viera a una persona en necesidad lo atendiera, lo apoyara, ¿verdad? Le brindara el auxilio necesario. Sin embargo, aquí también estamos en un problema de toma de decisiones. ¿Qué hace el sacerdote cuando ve al herido? Dice la Escritura que viéndole pasó de largo. Tomó la decisión instantánea de seguir su camino. ¿Por qué razón? No nos lo dice el texto. Hay varias posibilidades. A lo mejor pensó que todavía estaban por ahí los asaltantes y podía ser el siguiente, ¿verdad? O a lo mejor lo vio ahí medio muerto, porque así lo dice la Escritura, medio muerto, y para un sacerdote tocar un cuerpo muerto era contaminarse, ¿verdad? Y entonces no podía ejercer el oficio de sacerdote. Entonces prefirió apegarse a un legalismo y dejar ahí al prójimo medio muerto a riesgo de contaminarse. En fin, hay varias posibilidades. El caso es que tomó la decisión de seguir su camino. Enseguida viene un levita, que era otro funcionario del templo, auxiliar del sacerdote, y hace exactamente lo mismo, ¿verdad? Lo ve medio muerto y pasa de largo. Hermanos, lo que menos podrían imaginar el auditorio de nuestro Señor es que el siguiente personaje que él iba a mencionar fuera un samaritano. El pueblo samaritano, entre el pueblo samaritano y el pueblo judío había un odio tremendo, ¿verdad? El peor insulto que se le podía decir a un judío es que era samaritano, ¿sí? Eran, disculpen la expresión en este lugar, pero eran los perros samaritanos, así les llamaban los judíos, ¿verdad? Era un despreciable samaritano. Entonces nuestro Señor Jesucristo sorprende a la concurrencia cuando dice que el siguiente personaje es un samaritano. Y todo el mundo podría pensar, bueno, pues si el sacerdote no auxilió al herido, si el levita no auxilió al herido, pues ¿qué podemos esperar de un samaritano, verdad? Pero dice la Escritura que la actitud del samaritano fue totalmente diferente. Podemos distinguir por lo menos 5 rasgos diferentes en la actitud del samaritano. Dice que cuando lo vio, dice el versículo 33, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, en primer lugar fue movido a misericordia. Es decir, tuvo compasión del herido. Sintió como propio
¿verdad? El estado tan lastimoso en que se encontraba ese herido. Se identificó, diríamos actualmente, fue empático con la situación del herido, ¿verdad? Se identificó con esa situación, tuvo de él misericordia, lo que no hicieron ni el sacerdote ni el levita. Pero no solo tuvo misericordia, ¿verdad? No solamente se le quedó viendo y dijo, ay, pobrecito, pues a ver quién te ayuda, ¿verdad? Tengo piedad de ti, tengo compasión, pero pues a ver quién te ayuda, ¿no? Dice que acercándose, vendó sus heridas, no tuvo temor de tocarlo, ¿verdad? Como sucedió con los otros dos. Vendó sus heridas echándoles aceite y vino, es decir, le brindó los primeros auxilios. Vio que era una persona en necesidad, que necesitaba en ese momento algo que mitigara sus heridas, algo que brindara cierto confort, cierta mejoría a sus heridas, y le brinda los primeros auxilios. Esta mezcla de aceite y vino se usaba desde tiempos muy antiguos para restañar las heridas. Y luego dice que además de eso, lo transporta a un lugar seguro, ¿verdad? Lo pone sobre su cabalgadura y lo lleva a un mesón. Lo transporta a un lugar seguro, y tenemos que decir que aún a riesgo de su propia seguridad, porque se trata de un samaritano que está transitando en territorio judío. Un samaritano transitando en territorio judío, entre dos ciudades judías que lo consideran su enemigo, y que si ven que llega con un judío medio muerto, pues podrían acusarlo de haber sido él el que lo había atacado y hasta matarlo, ¿verdad? Está poniendo en riesgo su propia vida, su propia integridad física este samaritano. Además de eso, pero no solo hasta ahí, ¿verdad? Podía haberlo llevado cerca de Jericó y dejarlo en un lugar donde los demás lo vieran y lo ayudaran. No, dice que lo llevó al mesón y cuidó de él, ¿verdad? Se estuvo ahí pendiente de ver qué necesitaba. Y todavía más, dice que al día siguiente, al partir, sacó 2 denarios y se los dio al mesonero para los gastos, ¿verdad?, del herido, en tanto él iba a terminar su viaje, y le dice, y si gastas más cuando yo regrese, te lo pagaré. Todo esto muestra una actitud totalmente diferente, radicalmente diferente de la que observaron el sacerdote. Y podría la gente pensar, pues un sacerdote insensible, pues es posible, un levita que no cumple con su deber, pues a lo mejor también, pero un samaritano bondadoso, un samaritano misericordioso, pues eso sí era sorprendente, ¿verdad? La historia que nos muestra aquí nuestro Señor Jesucristo, en lugar de ajustarse a esos límites tan estrechos de lo que era el prójimo, reformula todo el tema del prójimo, le da una dimensión totalmente diferente al llevar a considerar al prójimo como un extranjero e incluso como un enemigo. Estamos familiarizados con situaciones donde dar dinero como limosna, como una ayuda a un necesitado, pues es muy común. Pero cuando se trata del enemigo, hermanos, no es tan común, ¿verdad? Y termina nuestro Señor Jesucristo la historia diciéndole, ¿quién de estos 3 te parece que fue el samaritano, el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El experto en la ley, aferrado a sus ideas, omite mencionar la palabra incluso, ¿verdad? No contesta pues el samaritano, no, sino que se vale de una forma lingüística, ¿verdad? Que dice el que usó de misericordia con él. Es decir, ni siquiera después de la lección que ha recibido, ni siquiera se atreve a decir el samaritano, no dice la palabra, sino usa una expresión para hacer alusión a él, el que usó de misericordia con él. Y a estas alturas, hermanos, ya no quedan más preguntas que hacer. Jesús simplemente le vuelve a dar la misma demanda práctica que ya le había dado a su primera pregunta. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Ve y haz tú lo mismo. ¿Verdad? No se trata nada más de que teóricamente lo sepas, sino ahora ve
y haz tú lo mismo. Hermanos, esta enseñanza que nos da nuestro Señor ahora a nosotros debe movernos también en la dirección en la que se le indicó al samaritano. Queda claro que debemos luchar contra nosotros mismos incluso para que no circunscribamos nuestra obediencia de amar al prójimo solamente a aquellos que gozan de nuestro beneplácito o nuestra aprobación, solamente de aquellos que son o que pertenecen a nuestro círculo cercano. A veces consideramos que nuestros prójimos son nuestra familia, nuestros hermanos de la iglesia, a lo mejor algunos de nuestros amigos, quizá algún compañero de trabajo, ¿verdad? Pero esta pregunta y esta explicación que ha dado el Señor nos lleva a ampliar completamente este concepto. ¿Quién es mi prójimo? Todo aquel que está en necesidad. Pero diríamos algo más, hermanos. La pregunta del intérprete, ¿quién es mi prójimo?, no se contesta. El Señor no le da una respuesta. En su lugar, nuestro Señor Jesucristo se centra más bien en otra pregunta, que es ¿de quién debo ser prójimo? ¿De quién yo debo ser el prójimo? ¿Con quién me debo comportar como prójimo? Y este es, hermanos, el llamamiento para todo cristiano. Estamos llamados a ser, podríamos decir, perpetuos aprendices de lo que es ser prójimo, porque toda la vida vamos a estar en contacto con múltiples tipos de personas y el Evangelio nos llama, hermanos, precisamente a ser prójimos de todo el mundo, pero especialmente de los más débiles y necesitados. Y considerando que la mayor necesidad de la gente es la salvación. Y en ese sentido nos llama a ser compasivos y a compartir el mensaje del Evangelio. Esta es nuestra auténtica profesión, la profesión de samaritano. Y es por ello que hoy el Señor nos dice, ve y haz tú lo mismo. Oremos a Dios. Padre misericordioso, en el nombre santo de Jesucristo, tu Hijo amado, te agradecemos, Señor, por el mensaje que tú nos has dado en esta tarde. Gracias porque tú nos has enseñado, Señor, a través de tu palabra, esta gran verdad, que estamos llamados a ser prójimos de todos nuestros semejantes, independientemente de su ideología, de sus creencias, de su forma de vida, independientemente de cualquier otra situación, Señor, porque hemos sido llamados para amar a toda la humanidad y sobre todo, Señor, para llevar el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación. Te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos das. Te rogamos grabes tu palabra en nuestro corazón y nos ayudes para llevarla a la práctica. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor